Hola, qué gran bendición que compartas este tiempo con nosotros. Somos el Centro Comunitario Cristiano El Ávila. Nuestro propósito es ayudar a las personas a tener una relación personal con Jesucristo, mostrándoles su amor y sacrificio realizado en una cruz por cada uno de nosotros. Dios ha restaurado nuestra vida y creemos que también lo puede hacer con la tuya. Deseamos verte recibir las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti y tu familia. Te invitamos para que juntos lo glorifiquemos con nuestra vida. Bienvenido. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarte en tu poder. Puedes alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarte en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú,
grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Sí, amado Señor, ante ti estamos en esta mañana, Padre, dándote gracias por tu amor, dándote gracias, Padre, por tu misericordia y tu fidelidad para con nosotros. Te amamos, Padre, y en ti está tu pueblo. Gracias,
eterna. Buenos días, Dios les bendiga grandemente. Hoy continuamos con nuestro estudio acerca de Efesios. La historia de Israel con las naciones gentiles era una historia de enemistad. Los israelitas se sentían que era el único pueblo que era amado por Dios, heredero de las promesas de Dios, y eso les llevaba muchas veces a discriminar a las otras naciones. La circuncisión, por ejemplo, era un ejemplo de ello. Todas las demás naciones que no eran judías eran gentiles y los llamaban incircuncisos para referirse a extranjeros. Un judío no podía entrar a la casa de un gentil. Para un judío ayudar de cualquier manera, por pequeña que fuese, a un no judío era completamente prohibido. Incluso existía un dicho que era: ayudar a dar a luz a una mujer gentil es el peor pecado, ya que se trae a la vida a otro gentil. Por otro lado, no solo eran los judíos los que discriminaban. Otros pueblos, también gentiles, discriminaban a otros. Por ejemplo, los griegos. Los griegos se sentían superiores, más cultos por el tema del idioma. Tanto así que a cualquier otro pueblo lo llamaban bárbaros. Y bárbaro les decían bárbaros porque cuando hablaban parecía como el balbuceo de un bebé. Y también era una forma de decirles que eran ignorantes. Hoy continuamos estudiando en Efesios capítulo 2, versos del 14 al 18. Y voy a leerlo en este momento. Dice la versión Reina Valera: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y el verso 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Continuamos con los versos 17 y 18 que dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La reflexión del día de hoy le he puesto por título: un amor que elimina conflictos y derriba barreras. En el verso 14 dice: Él es nuestra paz. El tema principal de los versos 14, 15 y 16 es el de la reconciliación de judíos y gentiles en Cristo, y la de ambos pueblos con Dios, sobre la base de la obra de la cruz. En griego, la frase Él es nuestra paz tiene un énfasis diferente. Debe leerse de la siguiente manera: Él solo, en su persona, es nuestra paz. Toda la obra de reconciliación es de Cristo. Aún más, su persona llega a ser la misma esencia de la paz que reciben los creyentes de origen judío y gentil. Paz no es simplemente ausencia de guerra, sino la presencia de la justicia y el amor de Dios en medio de las personas. No sé si esto se entiende bien.
pero voy a darles un ejemplo. Cuando dos naciones firman un acuerdo de paz, significa que van a parar las hostilidades y los enfrentamientos. La gente llama a eso paz, pero es una paz falsa, porque paz significa que ya lo que los ponía en conflicto ha sido sanado y olvidado. O sea que se siguen odiando, pero ya no se atacan. Por eso digo que es una paz falsa. Nosotros no teníamos acceso al reino de Dios, porque éramos hostiles, enemigos de Dios. Al morir Cristo nos permitió el acceso al reino de Dios. No es que Cristo nos dé paz, que sí nos la da obviamente, sino que Cristo es nuestra paz. En Cristo desaparece toda causa de división y toda separación entre Dios y los hombres. Ahora, por la sangre de Cristo tenemos acceso al Padre Celestial. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser parte de un nuevo pueblo que se llama iglesia. Jesús es la cabeza de esa iglesia, en quien todas las cosas han de hallar su cumplimiento y razón de ser mediante la reconciliación que Él vino a darnos. En Colosenses capítulo 1 versos 18 al 20 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También en Cristo entonces desaparece toda causa de división y toda separación entre los hombres en la iglesia. La iglesia ejerce una relación vital entre todos sus componentes, por muy diversas que sean sus procedencias religiosas o raciales. En 1 Corintios capítulo 12 versos 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Antes habían dos tipos de personas, judíos y gentiles. Ahora hay tres tipos de personas, judíos, gentiles y la iglesia de Cristo, que proviene de judíos y gentiles. Dios no es que haya tomado a los judíos que estaban acá, que era el pueblo de Dios, y a los gentiles que estaban acá abajo, y los igualó al nivel de los judíos. Él no hizo eso. Él tomó de ambos pueblos, y de esos dos hizo uno nuevo, que era el pueblo de Cristo. Nuestra identidad entonces ya no es ni judía o gentil. Los judíos van al templo de Jerusalén. Los gentiles van al templo de Diana de los Efesios. La iglesia no va a ninguno de esos dos. Somos un nuevo tipo de persona, un nuevo hombre. Dicen los historiadores que esta fue un gran problema en el Imperio Romano, porque ellos pensaban que se iba a desorganizar el orden social que había en Roma. La sociedad romana estaba bien organizada. Había un emperador, estaba el senado, había nobles, habían plebeyos, luego libertos y al final estaban los esclavos. Cada quien estaba en su lugar y no se movían de allí. Y así funcionaba el Imperio Romano. Pero entonces aparece la iglesia y empiezan a creer esclavos, empiezan a creer nobles, empiezan a creer plebeyos enriquecidos que tenían esclavos,
y así sucesivamente. Y se podría ver al esclavo sirviendo a su amo. Pero cuando llegaba el domingo y el esclavo iban a reunirse, el esclavo era el que estaba enseñando. Y el amo estaba sentado escuchando a su esclavo. Y recibiendo la palabra de Dios. Y se sirven unos a otros. Hay perfecto amor fraternal, ¿no? Entonces los romanos dicen, esto es muy raro. Y piensan que eso va a desestabilizar a todo el imperio, porque se están rompiendo las estructuras que ellos tenían. Pero eso, amigos que me están escuchando, es lo que trae la iglesia. Que ya no hay divisiones, sino que somos uno solo en Cristo. También dice allí que Él derribó la pared intermedia de separación. La pared intermedia de separación hace referencia a tres cosas. Primero, la pared intermedia de separación consistía en la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que tenían la finalidad de apartar y preservar a los israelitas de los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles adoraban muchos dioses diferentes y tenían fiestas en honor a esos dioses en las que practicaban orgías o cualquier tipo de inmoralidad sexual, hechicerías y muchos otros comportamientos que eran muy diferentes a los del pueblo judío. Estos mandamientos ordenaban en el pueblo judío su culto y sus costumbres de acuerdo con la justicia y la santidad del carácter de Dios, siendo la ley mosaica la expresión más clara de las exigencias que cada hombre debería cumplir a fin de guardar la pureza y la vocación santa del pueblo de Dios. La ley no permitía el acercamiento de gentil alguno a menos que acatara la ley mosaica plenamente con todas sus consecuencias mediante la circuncisión. Recuerden que antes de la llegada del Mesías, los hombres eran salvos por fe y por cumplir la ley a cabalidad, con la circuncisión y sacrificios de expiación de pecados por medio de los sacerdotes y de los levitas. Cuando vino Cristo, las cosas cambiaron. Ya no había sacrificios de expiación, porque ya Cristo hizo el sacrificio de expiación por todos nosotros. Pero la barrera no era solo espiritual, era también física. Segundo, cuando Pablo habló de la pared intermedia de separación, también tenía en mente el muro del templo de Jerusalén, que hacía una separación entre el patio de los gentiles y el patio y los demás patios interiores reservados exclusivamente para los judíos. Ningún gentil podía traspasar aquella barrera, porque si lo hacía era merecedor de la pena de muerte. Y había una inscripción en el muro que anunciaba claramente esta prohibición, para que nadie pudiese alegar que no sabía de esta regla. No sé si recuerdan, pero Pablo casi pierde la vida a causa de una multitud enfurecida, porque habían llevado a un gentil a los patios que eran exclusivos para los judíos. Eso, si quieren leerlo, está en Hechos capítulo 21 del 27 al 31. Este hecho entonces demuestra la importancia que tenía esa norma para los judíos, la separación entre los judíos y los gentiles dentro del templo. Y el tercero que hace alusión, esta pared intermedia de separación, hace referencia al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde estaba la presencia de Dios aquí en la tierra. Y el lugar santo era el lugar donde hasta donde podía llegar el sacerdote, el supremo sacerdote. Pero una vez al año, este supremo sacerdote podía pasar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios
y podía hacer allí el sacrificio de expiación por todo el pueblo judío. Esto entonces significaba que el hombre estaba separado de Dios por el pecado. Solo el sumo sacerdote tenía permitido pasar a través del velo, solo una vez al año, como dije, para entrar en la presencia de Dios en representación de todos los judíos y hacer el sacrificio de expiación. Este velo tenía cerca de 18 metros de alto y 10 centímetros de espesor, de grosor. Y decían que aún 2 caballos atados cada uno a sus extremos le era imposible de rasgarlo. El tamaño y el grosor del velo hacen aún mucho más trascendental los eventos descritos como ocurridos al momento exacto de la muerte de Jesús. Mateo 27, versos 50 y 51 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. ¿Qué significado entonces tiene este velo rasgado? Simboliza que el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre, fue una expiación suficiente por los pecados para siempre. Ahora significa que el camino para llegar al lugar santísimo fue abierto para toda la gente de todos los tiempos, tanto judíos como gentiles. El velo en el templo era un recordatorio constante que el pecado mantiene a la humanidad apartada de Dios. Y Jesús, a través de su muerte, quitó esa barrera entre el hombre y Dios. Y ahora podemos acercarnos a Él confiadamente porque Jesús es el gran sumo sacerdote. Eso está en Hebreos 4, 14 al 16. Dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora en el verso 17 dice, está el anuncio de la paz. Tal como anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento, en Isaías 9, 6 y 7, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y también lo anunciaron los ángeles cuando nació Jesús. En Lucas 2:14 dice: gloria a Dios en las alturas, decían los ángeles, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cristo entonces nos trajo la verdadera paz. Una paz basada en la obra de reconciliación efectuada una vez y para siempre en la cruz del Calvario, por la que Dios puede recibir a los que se sometan a Él con arrepentimiento y fe. Cuando nosotros entonces hablamos al mundo de lo que Cristo hizo en la cruz, estamos anunciando y proclamando esa paz. Por eso en el verso 17 dice el anuncio de su paz. A todo aquel que cree. Pablo nos recuerda que los judíos, a pesar de todos sus privilegios como pueblo escogido, necesitaban igualmente el mensaje de reconciliación que trajo Jesucristo, debido a su falta de amor hacia su prójimo, tanto judío como gentil, lo cual era la base de toda su enemistad. Y en el verso 18 dice: la paz, esa paz nos da el acceso al Padre. La paz no solo ha sido anunciada como algo teórico, sino que se ha demostrado como eficaz al abrirse la entrada franca a la presencia del Altísimo.
donde los que creen, tanto judíos como gentiles, son presentados al Padre por medio del Espíritu Santo en igualdad de condiciones. Como diría Pablo en Romanos 5, 1 al 2, dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Para concluir, la aplicación para nosotros. Los seres humanos somos buenos para ponernos barreras y para enemistarnos en nuestro tiempo. Actualmente hay divisiones bastante marcadas por causas de política, por causas económicas, causas culturales, sociales, divisiones ideológicas también. Muchas veces estas divisiones generan violencia. Las divisiones llegan a tal punto que incluso muchas veces hay violencia solamente por acompañar o apoyar a un equipo de fútbol o a un equipo de béisbol diferente. En definitiva, parece que en nuestro mundo los conflictos son inevitables. Pero el problema es que muchas veces dentro de la iglesia se puede experimentar el mismo tipo de conflictos. También puede haber discriminación racial, cultural, económica e ideológica en la iglesia. Las diferencias políticas también llegan a la iglesia entre cristianos. Muchas veces nos distanciamos solamente por tener diferentes opiniones políticas. El punto es que Dios nos diseñó a cada uno de nosotros diferentes, diferente manera de pensar, diferente color de piel, nos hizo nacer en lugares diferentes, con diferentes culturas. El problema no es que seamos diferentes. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo vivir en unidad a pesar de nuestras diferencias? Lo que Pablo nos está mostrando como enseñanza y aplicación en estos versículos de Efesios, capítulo 2, versos del 14 al 18, es que el amor de Dios que el amor que Dios nos da es un amor que derriba barreras. En la iglesia de Dios debe derribarse toda barrera, toda enemistad. Nosotros podríamos decir que en Cristo ya no hay ideología, ni clase social, ni color de piel, sino que todos somos uno en Cristo. En la iglesia debe acabarse todo tipo de discriminación. En la iglesia debemos aprender a dejar de pensar como el mundo nos enseñó a pensar. Dejar de pensar que quien tiene más dinero es superior a otro, o el que estudió más tiene derecho a menospreciar al resto, a pesar que porque nací en cierto lugar o con cierto color de piel soy superior. Todas esas barreras deben derribarse cuando conocemos a Jesús. Entonces dejemos que Jesús derribe esas barreras que nos dividen. Y segunda enseñanza y aplicación: que el amor de Dios es un amor que nos reconcilia. La muerte de Jesús lo primero que hace es reconciliarnos con Dios. Él pagó el precio de nuestros pecados y nos regala la vida eterna. Él pagó el precio de nuestros pecados y nos regala la vida eterna. Pero una vez que hemos sido reconciliados con Dios, la consecuencia lógica es reconciliarnos con las demás personas. Al ser reconciliados con Dios, experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, y ese mismo amor es el que nos motiva a amar a los demás a pesar de nuestras diferencias. Para estar reconciliados con los seres humanos, debemos estar primero reconciliados con Dios. ¿Podemos tener conflictos entre nosotros? Claro que sí. Pero más grande que cualquier conflicto es el amor de Dios. Cuando tengamos un conflicto con algún hermano en la iglesia, recordemos que es alguien por quien también Cristo murió. Y eso nos hace un solo cuerpo. En nuestro país, en tiempos de campañas políticas, es muy común los insultos y las ofensas. Muchas veces las redes sociales se llenan de insultos y muchas veces también son cristianos los que hablan por allí. El problema no es tener un partido político o una ideología.
El problema es que muchas veces, por apoyar nuestra ideología o nuestra posición política, tomamos una actitud de rechazo hacia cualquiera que esté en contra de esa posición. Inclusive podemos llegar a ofender a personas, incluso hermanos en la fe, y estar contristando al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. La unidad no se alcanza desapareciendo nuestras diferencias, sino mostrándonos que lo que nos une es más grande que nuestras diferencias. El amor de Dios nos convierte en un nuevo pueblo que tiene como principio la paz que proviene de Dios, una paz duradera y sin fingimiento. Que Dios les bendiga. Y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios, 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 vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios, grande, fuerte es nuestro Dios, grande y 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 fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios, grande, fuerte es nuestro Dios.